La pregunta que muchos ciudadanos nos hicimos es: ¿por qué si hemos gastado miles de millones de pesos en materia de seguridad? ¿Por qué si escuchamos constantemente las declaraciones de autoridades que nos dicen que los delitos van bajando, que detuvieron y desarticularon a no sé cuántas bandas, que hemos mejorado, pues los ciudadanos no nos sentimos más seguros y el delito a veces se acerca cada vez más a nuestra vista? Pues para poder hacer un análisis exhaustivo decidimos que debíamos generar diagnósticos oportunos y puntuales que verdaderamente nos permitiesen entender pues si lo que dice la autoridad es exacto, si los ciudadanos estamos entendiendo mal el problema de seguridad o si por lo contrario tenemos un problema desde la base, en donde no sabemos realmente cómo estamos. Y precisamente el observatorio se ha dado a la tarea de construir diagnósticos que permitan incidir en las políticas públicas, en el acceso a la justicia, en el Estado de Derecho. A la conclusión a la que llegamos es que pues, realmente no sabemos cómo estamos. Y no sabemos cómo estamos porque la información con la cual se construyen los diagnósticos está mal. Si nos acercamos, si pensamos que el insumo principal para medir los delitos es el número de denuncias, averiguaciones previas o carpetas de investigación que se inician en las procuradurías, y vemos que pues, muchas de las ocasiones en que los ciudadanos nos acercamos a hacer una denuncia, si bien nos atienden. La segunda es que en muchas ocasiones no nos atienden, pero si nos atienden no necesariamente clasifican el delito de la manera en la que sucede o no reportan ese delito. O sea, podemos tener averiguaciones previas que las dejan ahí, que no son investigadas y que tampoco son reportadas. De esta manera se generan falsos diagnósticos que generan malas políticas públicas, porque esos diagnósticos son los que se toman como base para decidir si se contrata o no agentes, si se pone cámaras o no, dónde se ponen estas cámaras, cómo se capacitan las personas. Quien sufre finalmente es el ciudadano que no recibe justicia, donde no hay reparación del daño, donde somos revictimizados una y otra vez. Entonces, la culpa siempre acaba siendo la del ciudadano y la autoridad no se responsabiliza. Una vez que se emite el diagnóstico, empezamos a generar las condiciones para incidir en estas políticas públicas, pero nos hemos dado cuenta que desde el centro de la República poco podemos hacer. Necesitamos aliados confiables, serios, independientes, que con una metodología precisa desarrollen un sistema de trabajo en conjunto. De esta manera echamos a andar una red de observatorios en materia de seguridad, justicia y legalidad, que hoy se compone de 15 observatorios certificados, pero que terminará en 2016 con 25 observatorios en toda la República. Y la idea es precisamente que esos diagnósticos nacionales bajen a lo local, que esa información que ya existe en materia de seguridad la traduzcan y nos den información a los ciudadanos para saber si nos conviene o no comprar una casa en tal colonia, o si nos conviene o no poner un negocio en tal otra colonia, o si como ciudadanos nos conviene hasta pasar por determinada calle o no. Es decir, necesitamos visualizar los problemas para en conjunto aportar soluciones. No es nada más quedarnos con la queja, es construir algo en conjunto. No hay un solo país que haya logrado avanzar que lo haya hecho solo la autoridad o solo la sociedad. Se necesita un trabajo en conjunto. Problema que no se atiende, crece. Si no resolvemos los problemas de fondo, lo que vamos a generar es oportunidad para que el delito, para que la injusticia, para que la ilegalidad crezca. Y hoy, juntos, sentaremos estas bases. Finalmente, pues estos estudios nos permiten detectar cosas. Y lo que hoy podemos afirmar es precisamente que no sabemos cómo estamos. No tenemos idea de cómo estamos. Porque hoy los delitos se mal clasifican. Los secuestros express, si bien la ley dice que deben ser clasificados como secuestros express, se clasifican como robos con violencia, como extorsión, como amenazas, eventualmente como lesiones dolosas, y no como lo que son. Los homicidios dolosos han sido clasificados como culposos. Y no hablemos del tema de violencia contra la mujer, que es un tema en el cual hay una omisión gravísima.
Lo peor es que nuestro país ya cuenta con normas para que las autoridades cumplan. El problema es que la norma se vuelve una referencia toda vez que no hay una voluntad de la autoridad a cumplir. Y es por eso la importancia de hacer un trabajo de sinergia para que esto se pueda llegar a cumplir. Porque el reto es un reto mayúsculo que tenemos que construir a lo largo del país y que, como les decía, requiere del trabajo de muchos. ¿Qué sí hemos logrado? Cuando salimos en rueda de prensa a decir que en el primer cuatrimestre de la administración del presidente Peña había subido el secuestro, el secretario de Gobernación, entrevistado por esto, contestó: no es cierto. Y vamos a contestar: es que no son estudios de opinión, son los números oficiales de las procuradurías del país. Entonces dijo: pues que ustedes no saben contar. Y le dijimos: no, señor, lo que pasa es que usted no sabe leer. Lo malo es que hasta hace 3 años las procuradurías hacían movimientos constantes en la información. Es decir, yo subía que tenía 2 secuestros, 2 días después subía que tenía 5, luego pasaba a 1, luego pasaba a 0. Entonces, cuando nosotros queríamos entender la información pública, no podíamos, porque los cortes eran según se les pegaba la gana a las procuradurías. Y los datos que no pegaban, la Secretaría de Gobernación no entendía dónde estaban los secuestros que nosotros habíamos detectado en un principio, era porque la Procuraduría de Hidalgo y la Procuraduría del Estado de México, es decir, de donde emana el presidente de la República y el secretario de Gobernación, habían eliminado 80 secuestros. Sin explicación alguna. Cuando nosotros hicimos la solicitud de transparencia para entender por qué los habían eliminado, la respuesta nunca llegó. Entonces, nos sentamos con el secretario del Ejecutivo y empezamos a construir sistemas de información confiable. Hoy hemos logrado generar un modelo en conjunto con el Centro Nacional de Información del Secretariado, que va a arrancar este año y que precisamente va a tratar de darnos mucha más información alrededor de los delitos. Ya los estados no pueden mover información tan fácilmente en las bases del secretariado. O sea, es decir, hay una mejor calidad de la información. Nos tardamos 3 años, pero en ese camino hemos estado. Porque este es un proceso, no podemos pensar que las cosas van a cambiar tan rápidamente. Pero de la mano establecimos un acuerdo para generar un observatorio de derechos humanos dentro de la PGR, que vamos a lanzar en el mes de julio, para ver si están alineadas las políticas de la Procuraduría con la reforma constitucional en materia de derechos humanos. ¿Cuáles son los retos que tenemos que enfrentar? También hemos generado un mecanismo de supervisión externa en colaboración con otras organizaciones nacionales como México Unido contra la Delincuencia, INCIDE, y Causa en Común y el INAH, para finalmente entender también dónde están las debilidades en las políticas de Policía Federal. Y por último, estamos echando a andar un proyecto de cultura de la legalidad para tratar de abatir los actos de corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Hace 3 años, cuando sacamos precisamente el primer reporte de delitos de alto impacto, calificamos a Aguascalientes como una de las peores procuradurías en materia de transparencia y rendición de cuentas. Y gracias a eso, hoy podemos decir que la Procuraduría de Aguascalientes es una de las mejores en materia de construcción de información. Porque nos metimos hasta la cocina y estuvimos ahí revisando y todas las recomendaciones las empezaron a atender. Este es el trabajo que se construye. Pero esa experiencia ahora nos permite implementar también un proyecto nacional en donde lo que vamos a hacer es como un manual de operaciones para las procuradurías, en donde está involucrado Michoacán, la Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Chihuahua y Morelos, en donde vamos a generar ese diagnóstico y vamos a decir: cualquier procuraduría que quiera trabajar bien puede hacer esto. Es encontrar dónde están las dificultades, las deficiencias, y también encontrar los casos de éxito, porque hay buenas prácticas. Por eso, ¿a qué les invitamos con la creación del observatorio? Pues para empezar, que las autoridades entiendan que somos aliados y no enemigos. Esto lo tenemos que construir juntos, porque es importante que ustedes tengan contrapesos. Donde no hay contrapesos, la toma de decisión se puede volver una toma de decisión autoritaria o errónea. Y el otro aspecto es que sin integridad profesional no tenemos nada.
Si nosotros no construimos cultura de la legalidad de los ciudadanos y las autoridades, no tenemos nada. E indudablemente el trabajo está en lo local. De nada sirve que el Centro Nacional de Información y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional desarrollemos una metodología impecable para medir los delitos si luego las procuradurías no trabajan bien, si no hay voluntad de la autoridad local. ¿Cuáles son los problemas que tenemos como sociedad y nosotros? Para mí la base pues, es la corrupción. Bueno, pero ¿por qué hay corrupción en México? Porque se puede. Es así de fácil. Dice Transparencia Internacional que para que haya corrupción se necesitan 3 actores. Uno que da, uno que recibe y una sociedad pasiva que no hace nada. Si nosotros nos quedamos nada más mirando, pues no vamos a poder avanzar. Entonces, la pregunta del millón es, ¿hacemos corruptos? Porque hay quien dice que sí. Perdón, el gen de la corrupción no existe. Pero es el entorno el que nos permite, que nos dé espacio a la corrupción. Se hace el ejemplo típico de quienes vivimos en la frontera. El ciudadano que en México se da el lujo de estacionarse donde se le pega la gana, la gente que rebasa por la derecha, que tira basura, que no respeta límites de velocidad, ¿verdad? Y cruza Estados Unidos y esa misma persona respeta la norma. ¿Pero por qué la respeta? Porque allá la sanción se cumple. Es decir, hay un entorno que hace cumplir la sanción. Porque también hay una cosa que trasciende la sanción en términos de norma, hay una sanción también social si tú no cumples. Esa es la parte que todavía nos falta. El primer paso para que se empiece a internalizar el respeto de la norma es que yo le tenga miedo a la sanción. Si yo no tengo miedo a la sanción, no voy a respetar una norma. Si el miedo a la sanción se consolida, la respeto precisamente al inicio por ese miedo, pero en el tiempo voy desarrollando el entendimiento que paralelamente, así como hay una sanción por no cumplir, hay beneficios por cumplirla. Y cuando esto se consolida, o sea, cuando se consolida el entendimiento del beneficio directo por cumplir la norma a la sanción por no cumplirla, se empieza a desarrollar el entendimiento que la norma es positiva. El ejemplo podría ser los expendios de periódico, en donde uno deja la moneda, abre la puerta que no está cerrada y recibe un periódico. Siempre me pregunto qué pasaría si eso estuviera en México. Como la primera vez que estuve en Tokio, yo veía que la gente llegaba al metro, en el centro de la ciudad, dejaba su bicicleta y se iba. O sea, ahorita llega un chilango, agarra tres bicicletas y sale corriendo. A mí sí me sorprendía precisamente por eso, porque ese es el entendimiento, o sea, porque alguien se va a llevar lo que es mío. Ahí es cuando se internalizó ya el respeto. ¿Cuál es la dificultad que tenemos aquí? México tiene una moralidad preconvencional, es decir, la de niño de menos de 6 años, la de niño que tiene miedo a la sanción. No la de adolescente o joven, que son los niños que empiezan con mamá, si me saco 10 me llevas al cine, o sea, que empiezan como a hacer esa negociación. Si me porto bien puedo obtener esto, que es la modalidad convencional, y la modalidad postconvencional, que es después de un adolescente. Nos falta mucho para llegar ahí como país, pero se puede. Lo importante es que empecemos a generar esas condiciones para que la sanción sea una sanción que se cumple, existan beneficios por respetar la ley. Así podemos entender que la ley por sí misma es buena. Pues tener cultura de la legalidad significa precisamente esto, respetar la norma, no porque yo vaya a obtener un beneficio inmediato, porque vaya a haber una sanción, es porque la norma le sirve a toda la sociedad. Significa que yo automáticamente, si veo una norma, la respeto. Si somos de los que le estamos viendo la solución a escaparnos de la norma, pues quiere decir que por ahí algo tenemos que fortalecer. Ahora, tener cultura de la legalidad significa tratar de conocer algunos mínimos de la norma. Pero el conocimiento de la norma por sí misma no genera cultura de la legalidad, si no tendríamos jueces, abogados, procuradores, legisladores excelsos. Pero sí requiere conocer un mínimo. La otra parte es promover su respeto y al mismo tiempo rechazar lo ilegal. Es decir, si yo veo que alguien rompe
con alguna norma, a mí me tiene que afectar. Si me es indiferente, yo puedo ver que están violentando una norma, quiere decir que todavía tengo que fortalecer algo de mi cultura de la legalidad. ¿Por qué? Porque toda vez que se rompe la norma, pues están violentando. Yo siempre pienso que lo más fácil es si tú lo transformas a acciones. Pues la forma de promoverla es a través de la educación, formal, informal y no formal. Es decir, la formal es aquella que se da en un aula, con un contenido académico, con ciertos objetivos y programas. La no formal y la informal son aquellas que van desde la construcción de mensajes sociales, porque tú aprendes a conducirte según lo que estás viendo en un contexto que nadie te ha enseñado en una clase. Hace 10 días sale a la luz un video de un subprocurador en el Estado de México que regaña a agentes del Ministerio Público. Tienen una baja efectividad, es decir, el porcentaje de sentencias condenatorias por cada una de las carpetas de investigación es de menos del 50%, tienen que subir esa efectividad porque nos van a mal clasificar. Y un agente del Ministerio Público le contesta, pues es que si son inocentes, son inocentes. El primer punto habría que ver cómo investigan, y lo que sabemos es que nuestras procuradurías desafortunadamente no investigan. Pero pasando ese tema, el subprocurador, antes de decirle, pues investiguen bien, les dice, a ver, aquí no nos hagamos aquí siempre se han fabricado culpables en 2009, en 2010, en 2012, y se va explicando casos concretos, lo pueden encontrar en YouTube, el video. A mí lo que me impresiona es que de ese video que salió a la luz, solo hay 4 notas, no trascendió las 4 notas, y no pasó nada. A ver, señores, esa es una declaración de la mayor gravedad para toda nuestra estructura. Quiere decir, yo hoy voy pasando por la calle y alguien dice, este señor es culpable de homicidio porque se me antoja, porque tiene cara de rata, pues órale, véngase para acá. No importa si yo ese día estaba en otro país, me van a generar pruebas. Eso quiere decir que ninguno de nosotros está seguro en este país. Y no estamos seguros porque nos agreden los criminales y porque nos agrede el Estado. Yo empiezo el artículo diciendo, si esto hubiera pasado en otro país, ¿qué pasaría? Si en este momento un fiscal hiciera una declaración de este tipo, bueno, soltarían a 80% de las personas que purgan una sentencia en las cárceles de todo Estados Unidos. Y segundo, alguien pediría el impeachment del ex senador Obama, porque como senador tenía la obligación de también analizar y revisar los procesos de justicia. Aquí ni el procurador se le dio dar la cara, ni el secretario general de gobierno, ni el gobernador Erubiel, que ahorita quiere ser candidato a la presidencia, ni el presidente, porque están hablando que durante su gobernatura se fabricaron culpables y no pasa nada. Eso es lo que tenemos que combatir. Hoy estamos viviendo una crisis de derechos humanos y la crisis más grave es que la gente vea los derechos humanos como protección de los culpables. Señores, si no hay derechos humanos no hay nada. Y no nos tenemos que enojar si sueltan a un delincuente porque se violaron sus derechos. Nos tenemos que enojar con una autoridad que es incapaz de investigar y respetar los derechos de las personas. Porque en las cárceles mexicanas hay un exúbero del 30% de personas respecto al número de camas. Y del total de la población, más del 40% de las personas no han recibido una sentencia condenatoria. Y de estas, aproximadamente el 60% está por delitos menores. Y entonces entró porque se robó algo de 300 pesos y lleva 5 años en la cárcel. Y las evidencias de gobernadores, diputados, senadores, etcétera, 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 que se han desfalcado al erario público y nos han dañado a todos los mexicanos, siguen libres. Ahí es donde tenemos que construir un piso parejo. Necesitamos resignificar el respeto de la ley a través de cursos específicos, a través de espacios de discusión como este. Necesitamos mandar señales sociales que la norma es importante, que hay que rechazar lo ilegal, y luego que existan autoridades y ciudadanos comprometidos por hacer que esto sea una realidad, que no sea solo puro cuento. Y entonces al Estado, ¿qué le toca?
Pues el primero que le toca al Estado es el respeto de la norma. Insisto, a mí lo que más me preocupa es que el primero en violar las leyes en este país es el Estado. Desde 2007 existe una normatividad que obliga a las entidades a contar con protocolos y políticas públicas para erradicar la violencia contra la mujer. Solo 20 estados cumplen con el mínimo, y de esos 20 estados solo uno tiene enfoque de género. La ley general antisecuestro te dice que un secuestro es A, B, C, D, F, G. Pues sí, pero cuando se da un secuestro expreso, un secuestro que no es un secuestro extorsivo, pero sí es una privación ilegal de la libertad, con todas las características de ser un secuestro, lo clasifican como otra cosa. O simple y sencillamente las autoridades que están abiertamente involucradas con el narco y que se dedican hasta a desaparecer personas. Ahorita estamos llevando a cabo una profunda investigación sobre el tema de desaparecidos en México, desapariciones forzadas y voluntarias. Bueno, lo que nos contesta, por ejemplo, el Estado de México, que ahí no hay desaparecidos, de 2006 a la fecha. Entonces, primer punto es respetar la norma y el derecho de las personas. Y luego, a los primeros que violenta el Estado es a sus mismos empleados. Entras a trabajar en gobierno y eres personal de confianza. Y el día que quieran te corren y a ver, pónteles al brinco. No hay el respeto mínimo de la norma. El segundo es un impulso sistemático del respeto a los derechos humanos y a la norma. Hay programas en las instituciones que promueven el respeto a la ley, sí o no. Entonces, te enseñan que el incentivo está mal puesto. O sea, el incentivo está en ser el compadre de alguien, no en ser un buen policía. Los ciudadanos, de la misma manera, nos toca una parte. No necesitamos participar en los ejercicios democráticos y participar en los ejercicios sociales. Si no construimos comunidad, ¿cómo vamos a pensar que alguien se preocupa por resolver nuestros problemas? Podremos tener descompuestas todas las luminarias de la calle esperando que alguien vaya a quejarse. Los baches que les llevamos pastel, pero no pasamos de llevarles pastel. Porque desafortunadamente las marchas sirven para visualizar un problema, pero a la marcha le tiene que seguir un trabajo profundo. A retuitear le tiene que seguir algo. Necesitamos trabajar en conjunto, necesitamos preocuparnos por el otro. No es posible que estén asaltando a las personas al lado nuestro y no hagamos absolutamente nada, ni siquiera hablarle a la policía. Yo no digo que vayamos y expongamos nuestra vida, pero lo mínimo es hablar a una policía, tratar de hacer algo, tratar de visualizar un problema. Tengamos compasión. Lo dije hace rato, los problemas que nos enfrentan crecen. Tomamos hoy la decisión de una acción que queramos cambiar en nuestras vidas en favor de la legalidad. Promover el respeto de la norma. Ustedes decidan, pero algo que sea observable, medible, cuantificable, etcétera, etcétera, que sea objetivo. Conducta mata rollo, señores. De nada sirve que digamos, viva la legalidad, y luego estamos dando mordida la primera vez que nos detienen. Y nunca sabemos quién nos está viendo. Y de lo que aprendemos más es de la observación. Yo les agradezco. Muchas gracias.